El Perú sigue siendo un país que desprotege a las niñas, y no solo desde el Estado, como fue en el caso de Mila y Camila, niñas que quedaron embarazadas tras sufrir violencia sexual de un pariente y a las que el Estado les negó un aborto, sino también desde la sociedad, que emite juzgamientos y diversos cuestionamientos hacia las niñas. Ya se encuentra en la ciudad de Lima la menor de 11 años que quedó embarazada producto del abuso sexual de su padrastro en Loreto y a quien una junta médica le negó el acceso al aborto terapéutico. Solamente costó un vuelo a Lima para que descuarticen a un bebé de casi 5 meses. El aborto es un crimen. En este caso concreto. El aborto, en todos los casos, es un asesinato. Los religiosos consideraron esta decisión como un acto de injusticia y vulneración al derecho de la vida y levantaron su voz en rechazo ante este hecho que consideran injusto e indolente, puesto que la vida es sagrada. Frente a estos casos lamentables, han salido diversos personajes políticos y mediáticos de manera pública para cuestionar la interrupción del embarazo en las niñas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué tan cierto es? Lo analizaremos a continuación. En una entrevista publicada en Internet, la bióloga que se opone al aborto, Carol Maraví, se cuestiona lo siguiente sobre el caso de Mila. ¿Cuál es la tortura? O sea, el embarazo es una situación natural en el cuerpo de la mujer. La niña tiene 11 años, cierto, pero hemos visto muchísimos casos de niñas de 10 u 11 años embarazadas, lamentablemente, por situaciones de ese tipo o por seducción. ¿Y qué pasa en esa situación? Los médicos saben cómo llevar adelante. Lo que pasa es que la niña no puede llevar a término. También depende mucho de caso por caso. El cuerpo de la niña, de repente una niña de 12 años ya mucho más formada, que tiene las caderas mucho más separadas y que puede aguantar un embarazo. Depende del tamaño de la niña, de repente una chiquita bastante alta. No lo sabemos. Esos datos no los tenemos ni tú ni yo, creo. Pero realmente la forma y el tamaño del cuerpo de una niña es un juicio suficiente para pensar si es posible que continúe un embarazo. Pilar Montalvo, obstetra y especialista en salud sexual y reproductiva, responde. Pensar que una niña que está en formación, que está en crecimiento, puede soportar un embarazo, ¿no? Su cuerpo de manera física no está preparada, porque su cuerpo está en crecimiento, sus órganos también. Pensar que una niña va a poder soportar estos cambios y esas transformaciones en su cuerpo, que muchas veces a las mujeres adultas nos cuesta, imagínate en una niña. Entonces, pensar que no, solo vamos a ver la forma de tu cuerpo para ver si puedes estar bien, no. Eso no se puede pensar así, ¿no? Y la biología nos muestra eso más bien. La biología nos muestra que los cambios con el embarazo son muchas veces muy difíciles y las mujeres tenemos que por eso digo, prepararnos para soportar esos cambios. Cambios en todo sentido, físico, mental, emocional, social. Tienen que haber unos cambios y muchas mujeres no están preparadas para esos cambios. Es impensable pensar que una niña puede soportarlo todo, ¿no? Según la Organización Panamericana de Salud en América Latina y el Caribe, cada hora una mujer pierde la vida por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. En Perú murieron casi 300 gestantes durante el 2022. Entonces, si este proceso ya es peligroso para mujeres adultas, imaginemos cuán peligroso puede ser para una niña en nuestro país. A pesar de esta realidad, los sectores conservadores religiosos que se hacen llamar pro vida insisten en oponerse. Niña, después de haber llevado 5 años de violencia, la han hecho pasar por un acto de violencia posterior con el aborto. Porque a esa pequeña le han llevado a un quirófano, le han puesto anestesia, le han
han destrozado a su Han hijo, descuartizado niño, al bebé en su vientre y lo han succionado fuera de su cuerpo. le han hecho un curetaje al útero de esta pequeña de 11 años. Ojo, ¿sabemos cuáles son las consecuencias en la salud de esta niña de este aborto a futuro? ¿Va a poder tener hijos después o no? No lo sé. Según la obstetra Pilar Montalvo, este es un mito que no tiene fundamento. Los abortos seguros, ya sea quirúrgicos o con medicamentos, no afectan a la fertilidad. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que existen otros métodos que permiten que las mujeres tengan menos riesgos, casi cero riesgos a un procedimiento de aborto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de el AMEO, que es la aspiración manual endouterina, y el uso de las pastillas, como el misoprostol, que hay en nuestro país, o en otros países existe otra pastilla que se llama la mifepristona. Efectivamente, si una niña está embarazada, uno se preguntará cuál es el mejor procedimiento para una niña, porque no es lo mismo el cuerpo de una niña que el cuerpo de una mujer adulta. Entonces, creo que ahí tiene que primar mucho el protocolo que esté usando cada servicio de salud, ¿no? Yo diría que lo ideal serían las pastillas, los medicamentos, para que una niña tenga este proceso de aborto más seguro, menos quizás doloroso, ¿no? Sectores conservadores no admiten la realidad de la violencia sexual contra las niñas. Y la respuesta era ayudarla a continuar con el embarazo, darle todo el apoyo psicológico en esa situación, porque la situación es muy dura. Sí. Espiritual y psicológica, emocional también, todo, cautelar, acompañar a esta pequeña, ayudarla a tener un parto que no le haga daño, ¿no? Lo menos traumático posible. Incluso la congresista evangélica Milagros Aguayo publicó un tuit en el que menciona que el sacrificio del hijo de Mila vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento. En este caso concreto, creo que se adelantaron, porque se debería retirar porque son dos niñas, no solamente una niña. Separarla a ella y a la bebé, hacerles estudios psicológicos, analizar y ver cuán prudente sería poder ayudarlas a que terminen, porque ya tenía más de 4 meses. Los que están en contra de esta decisión hablan de un crimen. ¿Está usted de acuerdo con ello? El aborto es un crimen. En este caso concreto. El aborto, en todos los casos, es un asesinato. ¿Pero qué es lo que necesita una niña embarazada para poder tener un acompañamiento seguro? Pilar Montalvo responde. Primero, lo más seguro es que ella sea escuchada, ella sea apoyada. Una vez que una persona encuentra apoyo, encuentra ser escuchada y respetan su decisión de no continuar un embarazo, eso la alivia un poco de su situación. Y al estar aliviada de su situación, seguramente los medicamentos o el procedimiento que utilicen va a ayudar a que finalmente se interrumpe el embarazo de manera mucho más segura, ¿no? Mucho menos traumática. Esta no fue la situación en el caso de Mila, pues Lisbeth Mori, quien fue en ese entonces directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, trató de convencer a la madre de Mila de que no solicitara el aborto. La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar, si es que le aplican su aborto. El delito no va a dejar de existir. Una idea no tan lejana a lo que sostiene la congresista Milagros Aguayo. Si a ese trauma y a ese dolor yo le sumo la matanza de un bebé, esa mujer queda doblemente condenada a vivir el resto de su vida totalmente marcada. ¿Por qué no? Mejor salvamos las dos vidas. ¿Que las mujeres aborten hacen que vivan con la conciencia marcada? Hay estudios científicos, para eso está la ciencia, hay estudios científicos que dicen todo lo contrario, ¿no? Que han entrevistado a mujeres que han podido acceder al aborto seguro y sienten alivio más bien, sienten que
pueden volver a hacer sus proyectos de vida, ¿no? Frente a aquellas que no han podido acceder a un aborto o que les han negado el aborto y que finalmente no tuvieron otro camino que ser madres, ¿no? Y uno de estos estudios es, por ejemplo, el estudio que se llama Vidas Robadas, un estudio regional que cuenta las historias de muchas niñas en los servicios de maternidad de muchos hospitales, donde tú miras que ninguna niña está feliz. Y cuando les hacen las preguntas, cuando les hicieron las preguntas, que si querían o no a su bebé, muchas decían que no lo querían tener, que no lo quieren, entonces les costaba incluso darles de lactar. Además, ¿qué pasa con las que no pudieron acceder al aborto? ¿Cómo les afecta psicológicamente a ellas? Igual hay otro estudio que se llama Llueve sobre mojado, cuenta la realidad de mujeres ya adultas y de cómo viven ahora con sus hijos y que no pudieron tener acceso a un aborto seguro. Y también dicen lo mismo, ¿no? Hablan de la situación que viven, de la depresión, de la posibilidad, y siempre están pensando qué hubiera sido de mi vida si hubiera podido tener acceso a un aborto, ¿no? Entonces son situaciones, investigaciones que más bien demuestran que las mujeres que tienen un aborto, y más aún si es un aborto seguro, sienten alivio, sienten que pueden hacer su vida. Entonces, ¿qué es lo que proponen como solución estos grupos conservadores? Y a los bebés que ellas no los quieren porque definitivamente son producto de un dolor, se entrega al gobierno y el gobierno puede entregar a los niños en adopción. No te puedes imaginar la cantidad de padres que quieren adoptar niños. Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde el 2018 al 2022, cada año no se han superado los 150 niños y niñas adoptadas. En 2023 hay más de 300 familias esperando, mientras, año tras año, más de 1,000 niñas menores de 14 años dan luz, según el Ministerio de Salud. Vamos a suponer que no hay trabas para adopciones, que el sistema de adopciones funciona como un reloj. Aún así, estamos hablando de niñas que quizás con el embarazo, con el parto o con el posparto pueden cruzar cualquier enfermedad o proceso que se puede complicar, ¿no? El cuerpo de una niña no está preparado. Y aún así, si la niña no desea tener el aborto terapéutico, también es su decisión, es su opinión. La opinión de una menor en esa situación también debe ser escuchada. Y en esos casos debe garantizarse una atención adecuada y seguramente querrá darlo en adopción. Pero lo que no podemos hacer es obligarla a una situación que ella no quiere. Obligarla a que tenga el embarazo, obligarla cuando ya nació, obligarla a que le dé el lactar el recién nacido, obligarla y que pueda criar a ese niño, porque por lo general eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces no podemos obligar o decir que las personas tengan que hacer algo en contra de su decisión, porque no lo van a hacer o no lo van a hacer adecuadamente. ¿Por qué? Porque no están preparadas para esto. Lastimosamente, estos sectores que dicen llamarse defensores de la vida emiten discursos que obligan a muchas niñas a ser madres por temas religiosos y bajo información errónea. ¿Qué clase de vida queremos darle a esos recién nacidos? Simplemente que nazcan. Yo siempre digo, la vida no solo es que tú respiras y tu corazón late. Eso no es la vida. La vida es que tengas una vida digna, las condiciones necesarias de ser criado con amor, de ser criado con respeto, de ser criado con seguridad alimentaria, con una educación de calidad. Cuando estos sectores conservadores se hacen llamar defensores de las dos vidas, nos preguntamos,
¿Qué clase de vida buscan para una niña obligada a ser madre? Hay que ponernos a pensar también de ese otro lado de la esquina. Mirar qué clase de seres humanos queremos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, volteemos el diálogo a ese lado y no necesariamente solo digamos, no al aborto, tenlo, vas a matar una vida, sino que queremos realmente tener todos y todas vida digna.